que han sido destruidos justamente por la oligarquía promovida desde la OTAN o de los Estados Unidos. Es decir, Libia, el Líbano, Egipto, países que habían crecido muchísimo, ni hablar de la China, ¿no? Que también viene con una ideología y Mao Zedong conversaba mucho con Perón, intercambiaban ideas y era un admirador del peronismo. La marcha dice combatiendo al capital. Sí. Yo tengo un amigo radical que a veces yo, no sé, me voy a comer algo por ahí, levanto una fotito de un vinito o algo y me contesta por Con eso. privado y me dice, ¿cómo se nota que estás, y entre comillas, combatiendo al capital? ¿Qué quiere decir combatiendo al capital en la marcha peronista? Y es fundamental el tema y está en la primera estrofa de la marcha. La marcha comienza, los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos. Pero ¿cómo triunfaremos? Combatiendo al capital, es decir, trabajando junto a los trabajadores y tratando de conseguir ese 50-50 donde empresarios y trabajadores compartan el capital que se va adquiriendo. O sea, no quiere decir que se destruya al capital, sino que se lo controle, un Estado Claro, que controle. claro, no quiere decir que haya que liquidar a todos los capitalistas, sino que se controlen las empresas, que se trabaje de esas empresas para que los trabajadores tengan mejores condiciones de vida y que aumente sus salarios y que alcancen justamente con lo que produce esa empresa. Eso dice la primera estrofa. La segunda estrofa de la marcha peronista habla de los principios sociales. Los principios sociales es la doctrina. Con esos principios sociales el pueblo también está unido y trabaja siguiendo el ejemplo de su conductor. Esto es fundamental, es decir, hay que conocer la doctrina. Y la tercera estrofa dice que el espíritu americano de la patria grande, y habla de San Martín, que había soñado con eso. El peronismo siempre ha peleado por el continentalismo y el universalismo, que era una etapa que estábamos transitando. Bueno, ya durante el 55 el peronismo había conseguido una posición en el mundo muy importante y comenzaba a transformarse en potencia. Y bueno, hay Churchill, que era primer ministro de Inglaterra, y está en todos los lugares, en todos los libros, comentó que si no se intervenía al peronismo en la Argentina iba a ser potencia que iba a competir con Estados Unidos, con Inglaterra, y ellos ya habían destruido a Alemania, pensando que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, no se iba a poder levantar. Hubo un espíritu nacional y construyeron la Alemania que está hoy, más allá de todos los horrores que se habían cometido en ese país. Y eso fue lo que hicieron en el 55. Terminar con una potencia que estaba construyendo aviones, vehículos, barcos. Pero es un ¿Por qué se espíritu. dice? Y entonces, sí, a ver, pensando justamente en los jóvenes, los pibes, las familias que están, que muchas veces opinan, ¿no? ¿Por qué se dice entonces de que el peronismo, desde que vino el peronismo, destruyó este país? Bueno, hablan de 70 años de peronismo, en realidad son 80, pero todavía como los medios no actualizaron esto, 70 años de gobierno peronista. Los muchachos les digo, el peronismo gobernó en la República Argentina 22 años. La etapa de Perón y la etapa de los Kirchner. Y nada más. Lo otro fueron propuestas que pseudos peronistas o peronistas que entraron y traicionaron al proyecto, el caso de Menem y tantos otros, y en distintas provincias hay muchísimos ejemplos. Pero el problema fundamental es que las ideologías ocurrieron dos cosas. Uno, en tiempos modernos, con la ley de medios que hablamos en la otra parte de este programa, que no se pudo implementar para la mayoría de los medios nacionales y populares, 5.000 medios, que quedamos todos en la lona. Y se favorecieron 7, 8 grandes medios nacionales y algunos medios provinciales que tenían apoyo de sus respectivos gobiernos. Esto ocurrió en todo el país. No pudimos tener esa ley de medios que hubiera servido muchísimo para que la gente pueda escuchar un sistema distinto de publicidad y sobre todo el tema de la política.
Y hay otra que nos compete a nosotros, a nuestra generación. Yo siempre digo que en la República Argentina hace 50 años que no se hace formación política y en particular dentro del peronismo. 50 años. Y en eso tenemos nosotros, nuestra generación, la generación diezmada, los que pudimos sobrevivir, tuvimos mucha culpa, porque no pudimos hacer como correspondía esa formación política. Entonces hoy las generaciones, yo diría, del 80, del 90, del 2000, del 2010, no tienen ninguna formación política. Y es como este chico que estuvo hablando y dice, todos los políticos son todos corruptos, es más de lo mismo, hablando y es otra cuestión De diferente. este chico, ¿no?, que estuvo escuchando, está escuchando Viviana Blanco, un saludo a la Vivi, está escuchando el Seba Krautica, deletrame tu apellido después, Seba, ¿eh? Un saludo también para Seba que está escuchando. Mirá, están escuchando, varios están escuchando el programa de hoy. ¿Y están enojados? No, al contrario. Al contrario, estaban diciendo pero que justamente está esto bueno. que hablamos, creo que el programa pasado que hablábamos, nosotros tenemos también culpa de esto, ¿viste? Claro. De la historia. Dejamos de dejar que el otro avasalle un lugar que no lugar. supimos defender. Tal cual. Exactamente. La idea de Gabriel Mariotto, que realmente fue el que pensó en la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, y la pelea que hicimos con él en todo el país, los foros que se armaron, lamentablemente esa idea no se pudo concretar. Fracasamos desde el gobierno. Y muchas veces, conversando con él, le tocó ser vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y dejó entonces lo que era el CONFER anteriormente, y las transformaciones que luego se hicieron. Y son cuestiones que tenemos que tratar de corregir. Hoy te contaba el problema de Alberto Fernández, que no quería saber nada de la ley de medios, y fue por eso que dejó ser jefe de gabinete durante la segunda presidencia Cristina. Ocurre eso en un momento muy particular donde se estaban transfiriendo empresas de comunicación muy grandes a manos del grupo Clarín y de la oligarquía. Pero bueno, cuando en campaña Alberto Fernández vino a la provincia de Misiones, antes de ser presidente, hubo un acto en el Partido Justicialista, yo estuve en ese acto. Y estuve cerca, a mí me costaba un poco porque no me podía olvidar de esa foto de Alberto Fernández, ya hablando mal de Cristina Fernández, cuando dejó la jefatura de gabinete, y estaba en la primera fila en la foto del asesinato de Nisman, como que Cristina había sido la responsable. Me costaba un poco. Así que me acerqué, pero no hice ninguna pregunta, y un colega le preguntó, ¿y la ley de medios? Porque es un tema fundamental, y él ahí, acá, en Misiones, él dijo, yo creo que eso no es un tema importante, los medios se van a acomodar solos. Y creo que ese fue un tema demasiado importante. Hoy debe estar arrepentido de eso, pero ya es tarde. No creo. Bueno, una pregunta más. ¿Qué le pueden decir a los pibes, a los jóvenes de esta generación, no el del 35, sino el que tiene 18, el que habla de la libertad, el que entiende de que sí, tenemos que ir contra el revolucionario de hoy en comparación a ese revolucionario de años anteriores? Porque yo no creo que estos revolucionarios de hoy estén dispuestos a ir presos por sus ideas. A diferencia de aquellos revolucionarios que con 17, 18 años fueron presos por sus ideas. ¿Qué mensaje le dejarían a esos pibes de hoy? Bueno, primero yo diría que no son revolucionarios. Bien. Ser revolucionario es una persona que quiere hacer transformaciones mirando hacia el futuro, transformar el sistema de vida que uno puede tener. Las ideas de estos presuntos libertarios, o la gente que estuvo en Unión, o que sigue perteneciendo a la gente del Frente Juntos, la gente del PRO, realmente es un viaje al pasado. Y lo dijo el propio jefe de los libertarios, que quería volver a
a la situación que vivía el país en el siglo XIX, allá por 1800 y pico. Es un viaje, eso no es revolución, eso es en realidad una contrarrevolución para seguir siendo colonia. Exactamente. Yo le diría a la juventud de ahora, como bien decían ustedes en el programa, hay que leer más, hay que informarse más, revisar un poco la historia. Hay algo que es importante, que son los diarios de la época de Perón. Ir a la Biblioteca Nacional cuando uno va a Buenos Aires y informarse, porque realmente si hay una doctrina que quiere la ascendencia social es el peronismo, no hay otra. Cuando hemos caído en las grandes debacles, como decía usted recién, sobre la cuestión de la privatización de la deuda de las empresas, una vergüenza. La gente joven hoy necesita saber eso para aspirar a hacer algo más. Las universidades, Perón inauguró muchas universidades, Fernández Cristina también. Creo que todas esas cuestiones tenemos que saber transmitirlas. Y ustedes, los periodistas, tienen un rol importantísimo, porque ustedes son periodistas jóvenes y son periodistas que están haciendo un periodismo serio. Yo no le creo nada al periodismo destituyente de Clarín ni de La Nación Más, no les creo nada. Son dirigentes políticos con un micrófono y encima perversos. Así que la juventud tiene que empezar a leer un poco más e instruirse. Yo les agradezco mucho la invitación y quiero decirles algo, recuperando un poco la editorial de ustedes. Yo en el año 70 terminaba el secundario y en ese año empezaban en Buenos Aires los colectivos con doble puerta y había una piola conocida así y tocaba una campanita que uno bajaba. Fue la primera vez que me acerqué al doctor Elías, que viajaba en el último asiento, porque desde que se había quedado viudo, la hija le planchaba la ropa, iba con su valijita y se bajaba en Congreso. Entonces me acerco y le pregunto, doctor, ¿qué se siente haber sido presidente de la República Argentina? Y me dijo, una gran responsabilidad, mi hijo, pero a ustedes ahora les corresponde seguir adelante con el legado para crecer un país mejor. Yo no renuncié, no legitimé a los militares, yo me fui a mi casa, me tomé un taxi y no les legitimé el poder. Tanto el radicalismo como el peronismo supieron trabajar en conjunto durante mucho tiempo, inclusive un famoso abrazo de Perón-Balbín creo que nos dio la respuesta a la editorial de ustedes de hoy. Así que les agradezco, les cuento esa pequeña anécdota porque realmente yo la viví y me pareció hermosa y espero poder haber ayudado en algún comentario que les pueda haber sido útil. Muchas La historia gracias. siempre es linda. Yo y diría valorable. yo diría que decirle a los jóvenes de hoy, por allí a algunos les puede parecer muy tedioso ir a la historia, a la vieja historia. No hace falta hacer un viaje tan lejos al pasado, simplemente que miren algunos cartelitos que hay, que están en los medios, qué ocurrió en el país entre el 2003 y el 2015 y qué ocurrió en el país entre el 2015 y el 2021. Las estadísticas. Esas estadísticas, no qué hizo este gobierno y qué hizo este otro. Simplemente eso me parece suficiente para poder comenzar a comprender la realidad que estamos viviendo todos los argentinos y que debemos tratar de transformar. Mucho TikTok, pero hay más información que el TikTok. La verdad que sí. Bueno, Carlitos. Juan Carlos. Juan Carlos. Los dos son Carlitos. Carlos, Sí, somos Carlos, todos son Carlitos. Carlos y Carlitos. Carlos y Carlitos. La verdad que muchísimas gracias. Obviamente que te voy a los voy a volver a invitar, capaz que por separado la próxima, así para que puedan tener más tiempo. Es lindo escuchar, es lindo aprender. La otra vez también estaba sentado acá Pelito Escobar y también es escuchar la historia de lo que es la lucha, de lo que es estar preso con 17 años, ¿entendés? Es interesante, ¿no? Porque uno a veces dice, bueno, sí, uno es luchador, uno se involucra, pero es justamente porque uno recibe ese mandato por parte de ustedes, que son los que realmente la remaron para que hoy podamos vivir en esta democracia, para que hoy podamos haber estudiado en la universidad pública, porque la universidad pública es un logro del peronismo, para que muchísimas personas hayan podido acceder a un título universitario, y principalmente también, obviamente, a lo que es la educación pública del título secundario. Y para conocer la libertad.
Claro. y para conocer, La verdadera. vivir La en verdadera libertad. La verdadera libertad. Así que a los dos, muchísimas Bueno, gracias. muy ¿sí? amable. Vamos a una pequeña pausa, pero cortita, y ya volvemos con nuestra agenda cultural. Gracias.